Apreciados líderes infantiles de la Asociación Norte de Veracruz, les habla la maestra Maite Elena Scholl Tobar. Me dirijo a ustedes desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Reciban un cordial saludo del Colegio Nicanor González Mendoza, donde actualmente estamos laborando. En esta ocasión estudiaremos la serie de temas Nuestros niños irán con nosotros. En esta ocasión estudiaremos el tema 4, cómo hacer sermones interesantes para los niños. El pastor Víctor Culver cuenta que en una ocasión, mientras él caminaba por la calle, vio el título de un tema que decía celebración en familia. Este tema a él le llamó mucho la atención, por lo cual decidió ir a esa iglesia para ver de qué se trataba. Cuando él llegó a la iglesia, vio que el tema que le estaban dando a los niños en su momento infantil fue muy hermoso. A él le llamó mucho la atención la manera en que las maestras dieron su historia y los niños ponían mucha atención. Continuó el sermón, pero mientras estaba el sermón, el pastor pudo observar que sus hijos y los hijos de los otros hermanos no estaban atentos a lo que estaba sucediendo en el sermón. Entonces, él en ese momento se planteó lo siguiente: hacer que el sermón resulte una experiencia interesante y de aprendizaje para adultos y niños es todo un desafío. Y él decía, ahora tenemos que buscarle solución a esto. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo podemos hacer que el servicio en la iglesia resulte interesante a toda la familia, incluyendo los niños, al tiempo que tratamos los grandes temas de la salvación y el mensaje adventista que nos distingue? Entonces, para dar respuesta a estas preguntas que el pastor Víctor se planteó, vamos a ver lo siguiente: ¿de qué forma nosotros podemos trabajar con los niños para poder hacer que el sermón sea tan interesante para los padres como para los niños? Y en primer lugar, bueno, lo que debemos de trabajar es el ejemplo de Cristo para alcanzar a los niños. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, lo vamos a hacer primero utilizando expresiones sencillas y relatando historias. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, no le contaba a los niños y a los adultos cosas que no entendieran. Él siempre estaba poniéndole historias que ellos pudieran comprender. 2. La programación debe ser comprensible para toda persona de 14 años. Incluso el documental más profundo debe estar entendible para un niño de 14 años. Por lo tanto, los sermones también deben de ser comprensibles para los niños, los adolescentes y los adultos. De esa manera, toda la familia estará interesada en el sermón. ¿Qué otra característica debe tener? Número 3, una palabra corta es mejor que una larga. Jesús no se ponía a decir tantas palabrerías o su sermón lo hacía con palabras muy elocuentes o con palabras muy técnicas. Jesús siempre buscaba palabras cortas, palabras sencillas, que su público, que la gente que lo estaba escuchando, lo entendiera fácilmente. 4. Una ilustración puede aclarar y hacer comprensible un mensaje guiando a la audiencia a lo largo del camino. Esa es otra forma que Jesús usaba para poder llegar hacia las personas. Él siempre usaba ilustraciones. Sus ilustraciones eran las parábolas. Mediante las parábolas, él llegaba a las personas de una manera entendible e interesante. Las personas nunca perdían el interés. ¿Por qué? Porque era muy claro
con sus ilustraciones. Otra cosa que también usaba Jesús, número 5, es el humor. ¿Imaginan a alguien intentando sacarse una viga del ojo o a un camello intentando atravesar el ojo de una aguja? Si lo pensamos, se escucha muy chistoso, pero eso hacía que la gente se interesara un poquito más, aunque cabe mencionar que el humor es una herramienta efectiva si se utiliza adecuadamente. No quiere decir que vamos a caer en la falta de respeto mientras estamos dando el sermón, sino que vamos a hacer que la gente se sienta a gusto, que se pueda sonreír sin llegar a las faltas de respeto. Por eso es muy importante que utilicemos de manera adecuada el humor. ¿Qué otras cosas podemos hacer para que el sermón pueda ser agradable, pueda ser interesante hacia los niños? Bueno, podemos proporcionarle a los niños una hoja de ejercicios que pueden realizar durante el sermón. Los niños la utilizan para seguir el sermón palabra a palabra. Podemos darle diferentes formas. Más adelante vamos a estudiar de qué formas podemos darle estas hojas de actividades. Algo que debemos tomar en cuenta para que el sermón sea interesante es proporcionarle a los niños una hoja de ejercicios que puedan realizar durante el sermón. Durante el sermón los niños tendrán su hoja de ejercicios y la van a utilizar para poder seguir el sermón palabra a palabra, mientras ellos van realizando esa hoja de ejercicios. ¿Y cómo debe prepararse esa hoja de ejercicios? Bueno, vamos a ver algunos parámetros que debemos seguir para preparar esa hoja de ejercicios para que sea beneficiosa para nuestros niños. En primer lugar, debe estar directamente relacionada con el sermón. No debe ser que el sermón está hablando del nacimiento de Jesús y la hoja está hablando de la historia de Esther. No debe ser eso, debe ser directamente relacionada con el sermón. En segundo lugar, vamos a tener las preguntas en orden, que conforme se va desarrollando el sermón, los niños vayan contestando la pregunta de la 1 a la 10, si son 10 preguntas o el número de preguntas que hagamos. No en la introducción va a encontrar la respuesta de la pregunta 10 y cuando el tema finalice va a encontrar la respuesta de la pregunta 1. Eso no debe ser. Debemos de tener las preguntas bien ordenadas. 3, si conocen a algún artista, vamos a pedirle que nos haga algunas hojas donde pueda plasmar algunas imágenes para que los niños puedan trabajar. Si no conocemos a nadie que nos haga esas pequeñas ilustraciones, bueno, lo que podemos nosotros hacer es auxiliarnos de la tecnología. Ahorita en internet podemos encontrar muchas ilustraciones, muchos ejercicios que van relacionados con los temas que se pueden tratar en el sermón. Número 4, debemos asegurarnos que todos los niños reciban una hoja de ejercicio. En la iglesia tenemos diáconos, tenemos diaconisas y las mismas maestras del departamento podemos apoyar para que los niños tengan una hoja. Debemos verificar que ningún niño se quede sin hoja de actividades. Número 5, animar a los padres para que ayuden a sus hijos con la hoja de ejercicio. No es nada más una actividad del niño. Al inicio decíamos que el sermón debe ser interesante tanto para los padres como para los niños. Y una forma interesante es cuando los padres se involucran con los niños en las actividades y de esa manera ambos van aprendiendo. Número 6, vamos a hacer saber a los niños que esto es un ejercicio divertido y que si lo hacen pueden obtener muchos aprendizajes. ¿Qué debe contener una hoja de ejercicios? Bueno, una hoja de ejercicios
puede ser con textos para completar. Nada más que debemos tomar en cuenta que no todos los niños tienen la misma edad, entonces debemos preparar 2 o 3 hojas con actividades de acuerdo a la edad de nuestros pequeños. Podemos poner textos más sencillos para los niños más pequeños y podemos poner unos textos más largos donde tengan que escribir un poquito más para los niños más grandes. Número 2, vamos a realizar una pregunta acerca de algún pasaje, como por ejemplo, podemos decirle que lean Lucas 10 y entonces hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los 3 personajes que aparecen en la historia? Y entonces ellos tendrán que leer y después contestar la pregunta. Número 3, podemos hacer preguntas de selección múltiple. Número 4, podemos hacer un cuadro para anotar palabras que se repiten. Nosotros le podemos preparar una hoja donde ellos pongan palabras que se repiten, pero nosotros le vamos a decir qué palabra. Por ejemplo, le decimos la palabra santificación. El niño va a estar atento al sermón, viendo, escuchando cuántas veces se está diciendo esa palabra y la van a ir escribiendo varias veces y al final podrían poner el significado de esa palabra, lo que ellos entendieron en el sermón y cuál es el significado que ellos sacan en ese sermón. Bueno, esa es una forma también de poder hacer una hoja de actividades. Número 5, preguntas que les hagan pensar. Podemos preparar 2 tipos de preguntas. Para los más pequeños, unas preguntas un poquito más sencillas y para los más grandes podemos hacer unas preguntas un poquito más elaboradas y más complicadas, de tal manera que ellos estén ocupados en el sermón escuchando para poder dar respuesta a estas preguntas. Y número 6, podemos ponerle un reto. A los niños les encanta que nosotros le pongamos retos. ¿Y qué son los retos? Bueno, el reto incluye un desafío relacionado con el sermón. Quiere decir que los niños durante la semana, ellos van a cumplir el reto que la maestra o el que está dando el sermón le ponga a los niños y este reto puede ser, es la aplicación del sermón en la vida cotidiana. La actividad que ellos hagan va a servir para que lo que escucharon en el sermón pueda ser aplicado en su vida. Pero no debemos dejar así nada más, que cumplan el reto y se acabó. El próximo sábado, durante el momento infantil, podemos preguntar quién cumplió el reto, si se le hizo fácil, si se le hizo difícil, qué aprendió del reto, para que el niño se sienta motivado y pueda seguir interesado en las diferentes actividades que nosotros vayamos incluyendo en los sermones. ¿Será que vale la pena? ¿Será que todo eso que hemos hecho vale la pena? Hay ocasiones en las que quizás como seres humanos nos vamos a sentir cansados de tanto estar preparando material, además de que tengo que preparar mis actividades de la semana, las responsabilidades familiares, las responsabilidades en el trabajo, todavía tengo que preparar el material para mis niños de la iglesia. ¿Será que vale la pena cuando tú, hermano, hermana, te sientas desmotivado, te sientas con las ganas de decir, ya no quiero nada, esto es muy pesado, esto es muy cansado? Recuerda Mateo 25:40. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todo lo que hagamos por los más pequeños, lo estaremos haciendo por nuestro Señor Jesucristo. El atender a los niños es una tarea muy hermosa. Tiene desafíos, sí, pero con la ayuda de Dios podemos ir venciendo esos desafíos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a realizar esta labor que nos ha encomendado. Bendiciones.